La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de cómo alimentarse para una maratón con nuestra invitada, la licenciada María José Gamarra. Ella es nutricionista, especialista en deporte y obesidad. Y vamos a ver esta placa, por favor, donde nos dice que las directrices generales de nutrición deportiva recomiendan que la alimentación de un corredor de maratón proporcione suficiente cantidad de hidratos de carbono para cubrir las necesidades energéticas y para la reposición entre las sesiones de entrenamiento. Las necesidades sugeridas están en el rango de 7 a 10 kilogramos día, de acuerdo con el volumen, la intensidad y el periodo de entrenamiento en que se encuentre. Bueno, obviamente todo esto que acabo de leer, vamos a consultar a nuestra invitada a ver qué es, cómo y cómo se calcula, ¿verdad? Dependiendo de, obviamente, el peso, la altura, la edad del corredor. Vamos a hablar de esto porque hay muchas personas que ahora están haciendo el tema de maratones, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel amateur. Entonces también hablaremos del tema, ¿les parece? En instantes recibimos a María José. Ahora hacemos nuestro ejercicio de la gratitud, porque es de bien nacido ser agradecidos, y hacemos una lista mental de cosas, situaciones y personas que tengo yo en mi vida, que tenés vos en tu vida hoy y que no querés que desaparezcan, que te gusta, que querés que continúe. Entonces, por eso agradeces. Agradecemos a Dios por el don de la vida. Hoy amaneció, abrimos los ojos, respiramos, estoy viva, estás vivo. Es un regalo que tenemos y lo damos por sentado y muchas veces no agradecemos. Hay que agradecer todos los días el hecho de estar vivos. Agradecemos por la salud, agradecemos por el amor, agradecemos por la familia, agradecemos por los amigos que son la familia que se elige, agradecemos por el trabajo y agradecemos por los compañeros de trabajo. Y podemos seguir agradeciendo. En particular, yo agradezco el poder trabajar en lo que amo y me gusta y poder hacer este programa donde aprendo día a día con los profesionales que nos visitan. Y te agradezco a vos que estás del otro lado de la pantalla acompañando a este programa, porque al fin y al cabo este programa está hecho para vos. Bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Estamos con nuestra invitada en este programa, la licenciada María José Gamarra. Ella es nutricionista, especialista en deporte y obesidad y también es amiga de la casa. ¿Qué tal, María José? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muy bien, Vivi. Muchas gracias por este hermoso recibimiento. Contenta de acompañarles aquí en este hermoso espacio. Bueno, contanos un poquito, porque lo que queremos hablar es cómo alimentarse para una maratón. Pero viste que ahora todo el mundo corre maratón. Antes eran los maratonistas, antes eran solamente los profesionales. Ahora, como vino la moda del runner, de repente, yo tengo amigas que corren 42 kilómetros, 45 kilómetros, y digo, Dios mío, ¿cómo puede ser eso? Pero están entrenándose como si fueran profesionales, pero no lo son. ¿Qué diferencia en la alimentación tienen que tener las personas que hacen maratón? Buenísimo lo que aclarás, porque realmente, como decías anteriormente, solo los profesionales estaban corriendo en pista. Hoy en día todos se están desafiando y por un lado es una fantástica tendencia, pero hay que tener ciertas medidas y cuidados, no solo en términos nutricionales, sino en términos de salud en general a la hora de querer iniciar esto. Bueno, en lo que sería maratón hay diferentes categorías y como mencionas, casos de 42, 45 kilómetros implica una preparación de mínimo un año
y también el abordaje nutricional. Y contrariamente a la hora de hablar de dieta, que es famoso, uno le tiene miedo a ciertos nutrientes como el famoso hidrato de carbono. Sí. En nutrición deportiva a veces es lo que más necesitamos aportar, sobre todo en estos casos en donde el atleta necesita estar todo el tiempo reponiendo o suministrando su propio combustible para seguir corriendo. Si bien los hidratos de carbono, que vamos a estar dando detalles, pueden disminuir en un momento, ahí empieza a utilizarse las grasas como combustible, porque la mayoría tenemos cierto reservorio, o sea, nadie tiene grasa cero. Claro. Hay personas que tienen un poquito más, ¿verdad? Que puede que tengan inclusive un excedente y aprovechan este tipo de actividad física para quemar un poquito las grasas, pero hay personas que están en rango saludable y aún así sigue siendo un mecanismo de combustible las grasas. Yeah. Pero lo ideal es todo el tiempo ir cargando, porque el hidrato de carbono es el que va a dar energía inmediata. Utilizar las grasas es una vía energética más compleja y no tan inmediata, y también el atleta tiene que estar adaptado a utilizarlo. Ya. Bueno, saliendo un poquito del tema, porque ya escuché grasa y ya se me prendió la lamparita. ¿Sería que correr es una de las maneras para quemar grasa? Sí, es una. Yo creo que también eso influyó no solo en lo que despierta el deporte o la actividad en sí, sino para muchas personas que se sumaron a esto como una opción para quemar grasas. Todo lo que es deporte de resistencia necesita oxígeno y también el combustible, que sería el hidrato de carbono, lo más rápido que tenemos en sangre. Luego recurrimos ya a los músculos y al hígado cuando en sangre se agota, y posteriormente vamos a utilizar la grasa como combustible. Entonces puede ser una forma de quemar grasa y bajar de peso también, si uno está cuidando la alimentación. Obviamente, perfecto. Bueno, ahora volvemos, ya era mi curiosidad, cuando escuché quemar grasa, dije las palabras mágicas. Claro, por supuesto. Bueno, pero y quemar grasa, cambió el tema del programa. Y quemar grasa también se puede hacer si uno va a hacer pesas en el gimnasio, Sí. O sea, todo movimiento ya quema grasa, o Sí. después de tanto tiempo se comienza a quemar grasa. Anteriormente se hablaba de que recién a los 25 o 30 Sí. minutos se quemaba, y de hecho se mantiene esa postura, pero hoy se sabe que a partir del minuto 5 uno ya tiene una mínima oxidación de grasa, pero es tan mínimo que no se considera como principal combustible. Cuando agotamos la reserva del glucógeno muscular, que es la forma de almacenar los hidratos de carbono, la energía saludable, ahí ya vamos recurriendo a la grasa. Todo va a depender del nivel de entrenamiento de intensidad y si hay reserva o no de glucógeno. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos con el tema. Cuando hablamos de maratón, ¿qué es? Definime el tema maratón. Bueno, lo que sería maratón, que algunos dicen maratón y ya se imaginan correr nomás. Sí. Realmente maratón como definición son 42,2 kilómetros y se habla de 42 kilómetros, esa distancia. Luego está la media maratón, que es correr en pista, Sí. de 21 kilómetros, que sería la media maratón. Luego tenemos categorías de 30, 21, 15, 10 y 5, más o menos así de forma genérica. En la que solemos ver con mucha frecuencia los fines de semana, que ahora hay como una ola, hay una tendencia, estamos Sí. en temporada alta de maratones, es de 5, 10, 15. Ya organizar una maratón de 42 kilómetros implica toda una movilización para poder hacerlo dentro de la ciudad, porque es todo un trabajo logístico. Hay personas que lo hacen en 3, 4, o hay personas que terminan inclusive caminando, se tienen que planificar inclusive 5 horas de actividad. Entonces, toda una logística para preparar el lugar donde se va a competir. Y si se hace en un lugar cerrado, una pista cerrada, es dar vuelta como loco, pero por lo general se usan en las ciudades, en Asunción se usa a veces la Costanera, van por ciertas avenidas, van hasta San Lorenzo y luego regresan. O sea, una distancia bastante importante. Sí. Y con un ritmo que a uno le exige, porque bueno, cuando estás corriendo con otras personas, la tendencia es querer agarrar cierta velocidad. Sí. Sí. Pasarle, que no te pase. Sí, porque es una tendencia. Sí. Ahora bien, se sabe que no se puede mantener un nivel máximo de velocidad permanentemente. Uno tiene que regular para poder hacerlo sostenido. Y de esto va a permitir bajar el nivel de intensidad y poder sostener el rendimiento a mediano o largo plazo, diría yo, porque 3 horas es algo largo, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, entonces, o sea, maratón realmente son 42 kilómetros, pero Sí. nosotros llamamos maratón 5 kilómetros también. Sí, se lo llama así. Ahora se está aclarando más que el runner puede ser de 5, Sí. pero maratón son Es 42 kilómetros. Perfecto. Bueno, vamos a ver el primer material, por favor, que tenemos.
maratón. Es el deporte de resistencia. Aeróbico, requiere oxígeno y combustibles, hidratos de carbono y grasas. Se dividen en categorías: maratón 42 kilómetros y media maratón 21 kilómetros. Y subcategorías 15 kilómetros, 10 kilómetros y 5 kilómetros. El deportista tiene como objetivo de entrenamiento poder definir o incrementar el ritmo que pueda mantener a lo largo del recorrido. Además, tienen una elevada capacidad para trabajar por mucho tiempo con desplazamiento energéticamente económico. Está correcto, ¿verdad? Perfecto, sí, ahí justamente aclara que es una actividad de resistencia. Necesitamos el oxígeno y la combustión de hidratos de carbono y grasas. Realmente la planificación de una maratón debería llevar cierto tiempo, o sea, hablando de 42 kilómetros. Para el que se desafía a hacer 5 o 10, ya es menos tiempo. Hay personas que si están en condición de salud, lo ideal es siempre hacerse un chequeo clínico inicial antes de empezar, y si puede ser con una persona que entienda de deporte, mejor aún, porque va a saber específicamente qué pedir. Vamos a hablar un poquito también del hierro, que es fundamental, ¿verdad? Un atleta anémico no va a tener un buen rendimiento y de hecho puede estar empeorando su situación de salud. Entonces es importante inicialmente hacerse un chequeo clínico. Posteriormente, cuando uno decide a qué nivel quiere llegar, hacer una planificación a corto, mediano o largo plazo. Largo plazo ya cuando son 42 kilómetros, que necesitaríamos un año prácticamente de entrenamiento y alimentación. Para la persona que quiera hacer 5, ya con un chequeo inicial y por lo menos una consulta nutricional, porque no tiene grandes cambios en la alimentación. Pero no estaría de más tener este acompañamiento, porque hay mucha información que circula y a veces por falta de información o información errada, hay personas que recurren a muchos suplementos que quizás no sean necesarios en 5 kilómetros. Claro. Entonces es importante tener esta información y también saber mantener un ritmo constante y nivelado y no sobreexigirse, porque aún así los 5 kilómetros le puede terminar a uno fatigando o lesionando. Perfecto. Bueno, sabemos que tenés una paciente, Cristina Romero, de 51 años, que es atleta, pero que al inicio fue contigo por el tema de reducción de peso, ¿o cómo? Así mismo. Me encantó traer esta historia porque como trabajo también con el manejo de sobrepeso y obesidad, esta paciente, y lo interesante es, llegó siendo sedentaria. No hacía prácticamente nada de actividad física. En su registro, verifiqué justamente antes de venir, figuraba que se iba a Ñuguazú 1 o 2 veces a la semana con suerte, o una vez al mes. Llegó a la clínica con la intención de bajar unos cuantos kilos para mejorar su condición de salud, y como se entusiasmó con el descenso de peso y logramos que incluya la actividad física, en un momento dado se sumó a esta ola, a esta tendencia al running, y empezó a correr 5, empezó luego a 10. Ya en los últimos kilos que tenía que bajar, esto le ayudó, de hecho, para terminar de bajar de peso, que es fundamental adoptar la actividad física como un recurso también de gasto energético. Y hoy en día ya se está preparando para correr su segunda maratón internacional, porque el año pasado corrió en Chicago, este año va a correr en Alemania, va a Berlín. ¡Wow! Y la verdad que es una historia fabulosa, ¿Y inspiradora. kilos bajó? 26 kilos. ¿En cuánto tiempo? Y ella lo logró cerca de casi un año de tratamiento. Pero es... Hoy día ya lleva más de 6 años de mantenimiento de peso. Ajá. O sea, ella ya lo está trabajando dentro de un rango de saludable de peso, Sí. siempre con ciertas oscilaciones que es un desafío con ella trabajar, porque cuando le preparamos al atleta para la competencia y tenemos que hacer modificaciones en la alimentación, es un protocolo totalmente diferente a lo que ella hacía en el descenso de peso. Sí. Entonces uno tiene que tener esa capacidad de entender que la alimentación es diferente. Lo trabajamos desde el área nutricional y desde el área de psicología y del área clínica también con la suplementación. Entonces modificamos la alimentación a medida que se acerca una competencia. De hecho, en los mismos entrenamientos ya hay cambio en los hidratos de carbono en la alimentación, y luego hacemos lo que sería la planificación o su hoja de ruta para sus entrenamientos cuando son más de 15 kilómetros. 15, ella entrena 15, 30, 21 kilómetros, y así se prepara para correr luego los 42 kilómetros.
Pero para mí es un ejemplo increíble cómo no solo el tema de bajar de peso, sino de cambiar su estilo de vida, de ser sedentario como la mayoría somos, a volverse así. Y hay mucha gente que hace ese clic que yo todavía no encontré, estoy tratando, pero se debe sentir otra mujer. Sí, y dice, el nivel de adrenalina o lo que uno experimenta al correr es muy motivador, independientemente del gasto calórico que genere, que de hecho llega un momento que uno se vuelve tan eficiente en no gastar tanto también. Eso, ojo, hay que tener en cuenta, porque el cuerpo está adaptado a ese entrenamiento y trata de no regalar mucha energía para prepararse para un proceso largo de entrenamiento o competencia. Y en su caso, ella está muy motivada con esto. Dice, soy otra persona, siento que volví a nacer. Y realmente la idea es compartir no solo lo que el maratonista tiene que comer, sino estas historias de cambio que motivan y que hoy puede inspirar a otras personas que no se movían. Pero por supuesto, Cristina Romero. Cristina Romero, sos una ídola, sos mi ídola a partir de ahora, te felicito. Dios mío, contagiame un poco. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos. Seguimos charlando con María José Gamarra, estamos hablando de todo, ¿verdad? Porque cómo alimentarse para una maratón, pero después del ejemplo de Cristina Romero, esto cambió un poquito porque lo que estamos hablando es de ese cambio que se puede lograr y cómo lograr ese cambio, porque muchas veces uno dice, no, yo ya no soy lo deportista, o sea, ya nos ponemos el rótulo. Y nos damos cuenta con estos ejemplos de que no es así, que es nada más que no tenerle miedo a ese cambio y tratar de encontrar algo que nos guste hacer a nivel de actividad física, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Ahí dijiste la palabra clave, algo que nos guste. Cuando el paciente llega al consultorio, lo primero que hacemos es preguntar cuál es su objetivo. Si es un paciente ya dedicado al deporte, es cuánto tiempo tenemos para llegar a ese objetivo, es lo que vamos verificando. Pero si es un paciente que no venía haciendo nada de actividad física, el objetivo no me lo dice el paciente, pero dentro de mi trabajo y rol profesional es buscar que ese paciente rompa el sedentarismo y que en algún momento pueda dedicarse a mover el esqueleto, porque eso le va a ayudar no solo en el estado anímico, que es fundamental, sino también en bajar de peso, pero también el día de mañana sostener un peso saludable. O si no, tenemos que vivir prácticamente a restricción toda la vida y eso no tiene sentido, ¿verdad? Una dieta restrictiva un poquito más exigente tiene que ser en un periodo de tiempo limitado. Luego uno tiene que aprender a comer todo, y si tenemos que salir inclusive del esquema del descenso de peso para una maratón, aunque el paciente quiera bajar de peso, ojo, tampoco podemos hacer una dieta muy restrictiva si va a correr tantos kilómetros. Que esto también es importante considerar para las personas que de repente están queriendo correr para bajar de peso. No por eso puede hacer una dieta muy restrictiva y ponerse a hacer muchos kilómetros. Hasta 5 kilómetros quizás con un plan reducción calorías. Ya con 10 kilómetros yo no recomendaría hacer una dieta muy restrictiva. Para 15 ya necesitaríamos dar alimentos quizás durante la competencia. Y para 21, 30 o 42 kilómetros, ni qué decir, el paciente necesita consumir la alimentación de la semana previa, ya se modifica, se incrementan los hidratos de carbono de forma progresiva. El día previo se carga un poquitito más de hidratos de carbono. Las 4 horas antes es fundamental para alimentarse con hidratos de carbono y nutrientes en general. Ahí tampoco se descuidan las proteínas, mínimamente grasa, porque si no genera un estado de pesadez que no es buscado. Y luego se va fraccionando la alimentación ya durante la competencia. En fracciones, para el que corre 42 kilómetros, inclusive cada 20 minutos tendría que estar o hidratándose o consumiendo algún suplemento de hidratos de carbono. Esto se hace con el paciente, se construye dentro del consultorio una guía. Hay protocolos de trabajo. Esto es interesante saber que hay guías que le facilitan al profesional saber para dónde ir, pero en la práctica yo veo que no todo es textualmente o aplicado 100% a la teoría, que ahí entra la individualidad del caso del paciente.
Por decir, hay pacientes que no toleran bien los geles que se utilizan, porque para correr es importante proveer hidratos de carbono, pero hay que aclarar que estos hidratos de carbono no es que se va a ir a comer pan en la corrida. Claro. Son hidratos de carbono de fácil asimilación, que por lo general están en estado líquido, en geles o en cápsulas, que pueden ser como unas pastillitas o como unos caramelitos, que tienen en poca cantidad de gramos mucha concentración de hidratos de carbono de fácil asimilación. Porque ese es el objetivo, que no tenga mucho trabajo digestivo. Claro. Porque cuando el atleta está corriendo, toda la circulación está más bien concentrada en lo periférico, en los brazos, en las piernas, y hay poca circulación en el aparato digestivo y por ende la digestión está disminuida. Entonces tenemos que facilitar con alimentos de fácil digestión. Ahí entran la miel, que es un tipo de azúcar, la fructosa, la glucosa que se puede consumir en las bebidas rehidratantes deportivas, que suelen estar en los puestos de hidratación también, y los geles. Los geles ya el atleta lo va llevando, hay competencias a nivel internacional que te proveen de estos geles, pero por lo general la mayoría lleva sus geles porque esto se practica todo en el entrenamiento. No es que el día de la competencia... Sí. Por eso la planificación debe ser a nivel físico, pero también es como un ensayo de cómo debería ser la nutrición y probar intolerancias y prevenir lesiones, porque la buena alimentación también va a evitar lesiones. Y ahí también entra el descanso en la prevención de lesiones. Pero siguiendo con lo que sería la suplementación durante, a la hora de hablar de hidratos de carbono hay distintas fuentes y es importante variar el tipo de hidrato de carbono porque tenemos hasta cierta capacidad de captar glucosa. Entonces tenemos que variar entre glucosa, fructosa y maltodextrina, que son los tres principales azúcares con los que el atleta va suministrándose de energía. Entonces, a veces usamos miel, en otro punto usamos el gel, en otro punto usamos la bebida rehidratante. Eso permite que en una hora el sistema digestivo tenga la capacidad de captar estos distintos tipos de azúcar y dar combustible. Digamos que cuando uno corre 42 kilómetros para hacer una bajada, algo práctico, uno carga primeramente el tanque del auto, ¿verdad? Que sería esto de las 4 horas antes. Una hora antes otra vez uno verifica que realmente esté todo bien, en orden, antes de emprender un viaje. Y cuando el viaje es largo tenemos que hacer puntos de parada para cargar el combustible. Si no, nos quedamos en medio de la nada, posiblemente... Claro, pero ¿qué come? Porque si va a correr no puede comer nada de así como comemos nosotros. Exacto, nos apoyamos más en lo líquido, en los geles, en las cápsulas. Pero si estamos hablando de más de 3 horas de entrenamiento, hay atletas que van comiendo algún fruto seco, algo que mastiquen, que va a ayudar a que el estómago no esté plenamente vacío, pero tampoco que sea algo muy complejo en digestión, porque realmente sienten un ardor muy parecido a lo que experimentan los pacientes que tienen gastritis, cuando el estómago tiene totalmente vacío y el combustible, que es la glucosa, se asimila muy rápido. Hay también preentrenos o suplementos que se dan previo a la corrida que te traen un complejo de preparados que evitan esta sensación gástrica. Pero con alimentos también se puede obtener esto, frutos secos, hay algunos que van comiendo despacito o algunos caramelitos, que es lo último que vos te vas a imaginar indicarle a un paciente. Claro, claro. Pero en estas situaciones nos vemos necesitados de buscar este tipo de alimentos, por así decirlo, en función específica al rendimiento deportivo. Perfecto. Bueno, vamos a ver este material, por favor, que habla de deportes de resistencia. Deportes de resistencia. Los deportes continuos de larga duración o de resistencia son todos aquellos que para la obtención de energía dependen del metabolismo energético oxidativo. Por ejemplo, maratón, triatlón, ciclismo, natación y remo. La intervención nutricional en este tipo de deportes tiene como objetivos optimizar el estado nutricional, maximizar los efectos del entrenamiento, favorecer el rendimiento deportivo y la recuperación y reducir el riesgo de enfermedades y lesiones. Es así. Así mismo. Ese es el objetivo, rendimiento, ayudar a que la recuperación sea rápida, porque si el atleta tiene otra competencia, es importante que ya esté en forma. Las lesiones deportivas se pueden dar por un sobreentrenamiento o por una falta de nutrientes o falta de descanso.
Hay una curva que se desarrolla en nutrición deportiva en donde el paciente o el atleta tiene un estímulo, que es la actividad física, y luego tiene que haber un periodo de descarga, que esto se planifica en días, semanas y meses. Cuando hablamos de días son las horas de sueño que el atleta tiene que tener, que son fundamentales en términos de regeneración del sistema nervioso, hormonal. También hay mucho reseteo hormonal, la hormona de crecimiento, que por más que los adultos ya no seguimos creciendo en estatura, pero se activa durante las horas de sueño, tiene una implicancia fundamental en preservar la masa muscular. Entonces no podemos descuidar las horas de sueño en cantidad y calidad. Y los nutrientes previos, durante y post entrenamiento. A veces descuidamos la alimentación después de competir, estamos contentos con el resultado, pero sin embargo ahí continúan los cuidados de salud en cuanto a la nutrición y el descanso. Bueno, dame un ejemplo de una persona que va a hacer una maratón, 42 kilómetros. ¿Cómo tiene que ser su alimentación ya una semana antes, en la maratón y después? Perfecto. Por dar un ejemplo, una persona de 50 kilos, hay maratonistas que son bajos de estatura y flaquitos, de hecho ya por el tipo de entrenamiento. Y fíjate que en la presentación hablamos de entre 7 a 10 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso por día. En nutrición deportiva no se habla de porcentaje que tiene que comer, sino se habla gramos por kilo. Entonces, se hace esta planificación en el consultorio. En base a esto, la preparación es fundamental cuando ya el atleta tiene 15 kilómetros hacer cambios en la nutrición, pero para 42 se trabaja con la semana previa también. De la planificación que yo ya le di al atleta, que va a implicar que tenga desayuno, por decir un café con 2 tostadas, con algún queso untable, una fruta y huevo revuelto, es algo bastante considerado. A esto probablemente tengamos que agregar 1 o 2 frutas más para ir aumentando los hidratos de carbono. Yo te hablo en términos... ¿En el desayuno? En el desayuno, en el transcurso de la mañana. Ajá. O se pueden aumentar también con un poquito de miel, que es de fácil asimilación, barritas de cereal, avena también, que es una excelente fuente de hidratos de carbono, y, o algún sándwichito también puede ser, ¿verdad? Porque necesitamos incrementar los hidratos de carbono, pero también no podemos bombardearle al atleta en poco tiempo con tanta comida, porque ya no tiene esa capacidad digestiva. Entonces se va fraccionando a lo largo de la mañana y se puede hacer un desayuno y media mañana. Y con más razón, si el atleta tiene un entrenamiento y la comida está cercana al entrenamiento, tiene que tener buena fuente de hidratos de carbono. En la semana previa se hace este trabajo, se aumenta la carga de hidratos de carbono y se disminuye el entrenamiento. Este trabajo, que va así, o ahí para los que ven, es inversamente proporcional, o sea, a medida que aumenta los hidratos de carbono y disminuye el entrenamiento, lo que hace una supercompensación y ayuda a que estos hidratos de carbono, en vez de quemarse, se almacenen en los músculos en forma de glucógeno, que es el combustible que vamos cargando para la competencia. O sea, ya estás cargándole el combustible que va a necesitar en la competencia. Exacto. Y esto le va a permitir al atleta llegar con un reservorio energético para usar como último recurso las grasas y evitar usar las proteínas, que sería ya la masa muscular en sí. Entonces esto se prepara antes, pero no solo la semana antes, esto se entrena los 6 meses previos al entrenamiento, porque el cuerpo tiene que estar adaptado, no es algo que si vos vivís, por ejemplo, si es el domingo corro, lo haces, ya vas a tener de forma innata. Esto depende del estímulo que sería el entrenamiento y la ingesta que sería la alimentación. Entonces es fabuloso el trabajo porque uno va probando con el atleta. Hay algunos atletas que responden más rápido, otros que no. Hay atletas que podemos llegar hasta 7 gramos de hidrato de carbono por su peso y hay atletas con los que podemos llegar a 10. ¿Cómo medís esos atletas que responden mejor que otros? Responden en el sentido que, por ejemplo, hay personas que me dicen, ¿sabes? Ya no alcanzo a terminar de comer esto, o ya me da indigestión, o cuando corro ya estoy pesado, no puedo comer esta cantidad. Entonces vamos regulando y vamos ensayando todo esto antes de las competencias. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos charlando con María José Gamarra.
entonces va a seguir contándonos cómo es la alimentación del atleta, porque nos quedamos en el desayuno, sí, básicamente, ¿verdad? Que sería agregar más fruta, un poco de miel, algo que suministre hidratos de carbono, puede ser la avena, porque están los hidratos de carbono que se asimilan más rápido, la miel, un jugo de fruta, y están los que se asimilan un poco más lentos, como son los que tienen fibra o son más complejos. La avena es uno de ellos, que es saludable y aparte aporta nutrientes y fibras. Solo que en la semana previa a la competencia, y particularmente los días 6 y 7, o sea, los 2 días previos a la competencia, se reducen las fibras. Porque lo que necesitamos es que el atleta no esté ese día con intolerancia o gases. Ya. Se evita también alimentos que sean muy cargados en grasa, que se digieran bien, que sean alimentos conocidos, ojo, porque a veces uno viaja a otro lugar o quieren probar un suplemento nuevo y esto puede ser un error porque puede quizás no tolerar bien. Claro. También es importante considerar que en el almuerzo, merienda, media tarde probablemente y cena se aumentan los hidratos de carbono. ¿Cómo sería aumentar? El grillé con verduras que tenías, agregar un plato de pastas. Primero se empieza con 3 cucharadas, luego medio plato y después se llega hasta un plato de pastas. O puede ser arroz, ¿verdad? Y es justamente lo que uno diría, wow, ¿verdad? Pero esto se entrena, se practica, claro, se va preparando con el paciente y se también tolera la ganancia de peso que el paciente pueda tener con este tipo de alimentación en la semana previa. Puede estar esto representando 1 o 2 kilos y hasta ahí lo tolera bien el atleta. Pero si implica ganar más de ese peso, quizás ya le sea pesado a la hora de correr. Entonces también hay que saber escuchar al atleta cómo se siente y ir pesándolo. Y todo esto se practica antes. Entonces si uno practicó antes, ya tiene la hoja de ruta, ya sabe la respuesta metabólica del atleta, emocionalmente el paciente no siente que está experimentando algo, sino como que ya trabaja sabiendo, esto le da mucha seguridad. Y podemos trabajar más lo que es el aspecto emocional y los ajustes mínimos. Los suplementos también entran a jugar un rol fundamental porque el atleta tenemos que cuidar, porque con la sudoración se pierden muchos electrolitos, entre ellos sodio, potasio. Hay que considerar el calcio en la alimentación y el hierro, son los principales. Bueno, ya vimos el desayuno, sí, ¿verdad? El almuerzo, que puede ser un trozo de carne. Pero generalmente las corridas son a la mañana. Sí, no, yo te estoy hablando de la semana previa. Ah, ya. Ahora vamos al día previo. Sí. El día previo, la alimentación va a ser aún más cargada en hidratos y se disminuyen un poquito las proteínas. En los primeros días previos de la semana, hablaba que podía comer carne con un poco de pastas. El día previo ya sería prácticamente solo el plato de pastas con una salsa liviana. En el almuerzo y a la noche, pues un plato de arroz, también con una salsita livianita de carne, algo que uno conozca, o si no directamente las pastas. No cenar tarde, no dormir tarde, lo ideal es para las 18, 19 horas ya estar cenando, porque el atleta prácticamente a las 3 de la mañana ya se está levantando. Para a las 4 o 5 hacer el desayuno, dependiendo de la hora de la competencia, porque tiene que hacer una ingesta previa a la competencia. La competencia es a las 7 de la mañana. Si es a las 7, tiene que ser 4 horas antes, una ingesta, lo que sería el desayuno completo. Sí. El café, ahí se reducen un poquito los lácteos. A las 3 de la mañana tiene que desayunar. Prácticamente a las 3 de la mañana tiene que desayunar. Dios. Es toda una rutina importante a prepararse, ¿verdad? Se disminuye un poquito la lactosa porque esto al correr también puede generar mucho tránsito intestinal o gases. Se da un café que estimula el sistema nervioso, tostadas, miel, avena, huevo que va a proveer un poco de proteína y una fruta. Y ahí ya se va para la zona de competencia. Y 1 hora antes de la competencia se vuelve a hacer una ingesta ya un poco más liviana, pero que le vuelva a proveer de hidratos de carbono. ¿Qué, por ejemplo? Ahí puede ser una bebida rehidratante, una fruta y sachecitos de miel. Ya. Los sachecitos de miel son interesantes porque son fáciles de llevar, se consiguen en todas las farmacias. Si uno está corriendo, va mordiendo y consumiendo se vuelve un recurso interesante, pero como te comenté, hay que variar la fuente de glucosa. Entonces después se varía con el gel, se varía también con la bebida rehidratante y con agua, porque el agua no se descuida. Bueno, eso 1 hora antes. Comienza la corrida, el maratón. Sí. Sale ya el jugador, digo, el deportista. Está ahí corriendo. Bueno. Está corriendo. Antes de correr, al momento de inscribirse, uno tiene que averiguar cuáles son los puntos opuestos de hidratación. Se trabaja esto con el consultorio y se calcula si hay cada 1 kilómetro, 2 kilómetros,
Entonces ahí se va a preestablecer cuánto de lo que hay ahí va a consumir. Ya. Y averiguar si en los puntos de hidratación hay ¿Pero qué? ¿Agua nomás o otro tipo de...? agua, bebida rehidratante, Ajá. gel por lo general ya lleva el atleta, Sí. miel también ya lleva el atleta. O sea que prácticamente en los puntos de hidratación solo va a estar tomando agua o bebidas rehidratantes, que son las que tienen potasio, los electrolitos, sí. que también van a ayudar a dar una situación de calma, porque uno no puede tomar mucho líquido de golpe porque está el efecto glo-glo al correr, que Sí. es muy molestoso. Entonces es preferible parar en distintos puntos, recargar mínimamente y seguir corriendo. Hay lugares donde si la competencia es muy extensa también tienen frutas, ¿verdad? Pero eso implicaría ya prácticamente parar y ver cómo No, comer, no ¿verdad? tiene, hay que Entonces parar. no es lo que se utiliza usualmente, pero si el atleta se ve en necesidad, es importante que pueda parar, baje un poquito y después siga ¿en qué corriendo. otra? Esa es la primera parada. ¿Y después? Las paradas serían entre 15 a 20 minutos. Ajá. Y en una es hidratación, agua. En la segunda se toma 120 a 200 dependiendo del atleta, la altura. Entonces se calcula en base a su peso para decirle vas a tomar 120 que sería un vasito o 200 el vaso lleno de una bebida rehidratante. En otro punto, a los otros 20 minutos, se puede consumir la miel. Ahí ya no se para, digamos. O sea, cada 20 minutos algo. Algo. Prácticamente ese es el protocolo para hacerlo lo más dosificado posible. Pero son que 5 horas también puede durar el maratón, Puede ¿verdad? durar cerca de 5 horas. Entonces tiene que ser poquito, porque si Poquito, no... poquito. Es como de a poquito Ya. ir administrando. Bueno, llegó, terminó. Terminó. la- Si ¿Qué completó hace? en 3 a 4 horas, tiene primero que bajar un poquito el nivel de adrenalina, ¿verdad? Tomar, ¿Cómo? respirar, estirar. Hay pacientes que experimentan síntomas gastrointestinales, algunos le dan náuseas, esta cantidad de kilómetros, algunos tienen hipertermia que aumenta la temperatura corporal, por eso se ven en estos lugares que hay hielo, inclusive hay atletas que se meten dentro de las Sí. tinas de hielo que también ayuda a la recuperación muscular. Y ahí el atleta tiene que hidratarse principalmente, reponer electrolitos con la bebida rehidratante nuevamente. Cuando ya está un poco más tranquilo y respira mejor, comer una fruta y luego inclusive ya va nuevamente a un plato de pastas Pero ¿en cuánto tiempo al terminar? al terminar. Ajá. O el protocolo durante la corrida es cada 15, 20 Sí. minutos estas pequeñas... Y al terminar toma un poco de líquido, que se ya se sienta a comer. A los 15, 20 minutos uno toma el líquido, o sea, respira Sí. y toma. Inmediatamente después sería lo ideal, pero a veces por los síntomas Sí. gastrointestinales se espera 15 a 20 minutos. Y luego de las media hora, porque ahí ya correspondería, si desayunó a las 3 de la mañana y luego corrió y le duró 3 horas, ya pasaron 4 o 5 horas de su última ingesta. Claro. Ya correspondería que el atleta pueda sentarse a comer. Claro. Bueno, se sienta a comer, ya está, comió. ¿Y después? Y en esa comida es importante tener una pequeña cantidad de proteínas que va a reponer también al músculo y una importante consideración de hidratos de carbono. Por eso es que se vuelven a consumir las pastas después de correr, con alguna salsita que tenga un poco de carne o algo liviano, de fácil asimilación. Ya. De hecho, en muchos lugares donde se compite, las marcas que tienen pastas aprovechan Sí. y le facilitan esto a los atletas, ¿verdad? Ya en el mismo lugar donde terminan la competencia, porque algunos se quedan recorriendo, sacándose fotos, recuperándose, Sí. esperando al amigo que está corriendo, reponiéndose antes de volver a la rutina, ¿verdad? Y luego a lo largo del día se tiene que seguir cuidando la hidratación. Esto también se practica. Yo tengo que reponer el 150% de lo que perdí. Si yo al terminar de correr perdí 1 kilo, eso se mide durante el entrenamiento, yo me peso antes de correr y me peso después de correr y considerando lo que tomé, en total perdí 1 kilo. Yo tengo que tomar 1,5 litros de agua, por así decirlo. Es un 150% de la hidratación que hay que tener en cuenta a lo largo del día para reponer estas pérdidas, porque uno termina de correr y durante un buen tiempo sigue transpirando. Claro. Sigue la sudoración, sigue el cuerpo buscando regular la temperatura y hay que reponer los electrolitos. Hay que estirar, descansar, el estiramiento post corrida es fundamental y bueno, después seguir la rutina y descansar. Luego de esto por lo menos 2 días a 3 sin actividad física y ahí se regula un poquito la ingesta y ya no hace falta consumir tantos hidratos de carbono y ya se vuelve a lo que sería el protocolo de descanso hasta una nueva competencia. De solo escuchar ya me cansé, ¿se imaginan corriendo? No, se ríe. Es todo un cálculo algebraico. Dios O sea, mío, yo sí. les admiro a los atletas porque tienen que ser muy disciplinados para controlar
con su reloj o con algún tipo de marcador los kilómetros y lo que le toca consumir. Claro. Bueno, pero esto es así de importante, porque si no pueden tener lesiones, pueden tener, no sé, calambres, pueden tener un montón de cosas. O sea, se está exigiendo al organismo, entonces hay que preparar el organismo. Exactamente, así mismo. Entonces, practicante, imagínate que estos atletas tienen una buena velocidad y en media hora están completando entre 5 a 7 kilómetros. O sea que en estos 15 minutos que yo te dije, capaz están en 2,5 kilómetros. Sí. Entonces, hubo un recorrido, no es que lo hicieron caminando. Al correr hay una pérdida importante, hay que reponer. Claro. Bueno, ¿tenemos tiempo para pasar algún material? Ok, vamos. Fisiología. El entrenamiento genera en el organismo un estímulo capaz de producir cambios metabólicos y morfológicos fundamentalmente en músculos, sistema nervioso, aparato cardiovascular y sistema endocrino, originando una mejora en la condición física y rendimiento deportivo. Las adaptaciones del organismo al estímulo del entrenamiento aeróbico característicos de los deportes de resistencia son: mejora del flujo sanguíneo central y periférico, aumento de la densidad capilar mejorando la circulación, capacidad de transporte de nutrientes y oxígeno y retorno venoso, mejora el transporte y consumo de oxígeno, aumenta la densidad mitocondrial, componente celular donde se oxidan las grasas, entre otros. Muy bien. Bueno, esta es la parte de la fisiología, todo lo que sucede en el organismo, sí, ¿verdad? Realmente es un cambio interno espectacular, cómo el cuerpo está preparándose para cuando uno está entrenando, ¿verdad? Mejora la circulación, el transporte de oxígeno, o sea, el cuerpo se ve obligado a hacerle una adaptación fundamental para poder llegar a una competencia. Por eso es que no se puede hacer nada de la noche a la mañana. Mínimo 3 meses para cambios significativos, y si estamos hablando de 42 kilómetros, necesitamos más tiempo de preparación. Bueno, y esto a nivel de maratón de 42 kilómetros. Ahora yo quiero que vos digas cómo se tiene que alimentar una persona que va a correr 5 kilómetros, ¿verdad? La cantidad de runners que hay ahora y los fines de semana. Pero, ¿qué tiene que hacer previamente? ¿Cuál sería lo ideal el día, no sé si es la semana o el día antes, y también ese día? Perfecto. Bueno, para una corrida de 5 kilómetros, por así decir, la comida del día anterior tiene que ser liviana, no necesariamente tiene que ser alta en hidratos de carbono, pero sí contener una pequeña porción. Por dar un ejemplo, 1/3 del plato, 3 cucharaditas de arroz, una porción de proteína y ensalada. Ya no con tanta fibra, sí, la cena. Puede ser unos vegetales hervidos para evitar tanta fibra, porque por más que van a ser menos kilómetros, igual puede haber un impacto a nivel intestinal que genere gases al correr. Cenar temprano y dormir temprano. Sería también cenar a las 20 horas como máximo, dormir y levantarse con anticipación para hacer un buen desayuno. ¿Cuánto tiempo antes? 1 hora antes mínimamente tiene que estar terminándose el desayuno. Ah, o sea, la corrida es a las 7, entonces 5:30 tiene que desayunar. Exactamente, como para concluir a las 6. Y el desayuno puede ser un café, una tostada, una pequeña porción de proteína que puede ser un huevo o un yogur, dependiendo de qué tolere el atleta, o una porción de avena con el yogur, si el atleta tolera el yogur a la mañana, ¿verdad? Y una fruta. Ese sería un modo de ejemplo. Depende del caso, ¿verdad? Si una persona más alta, más baja o sobrepeso, no, ahí se va adaptando, ¿verdad? Bueno, y ahí ya se puede ir a correr. Se puede ir a correr. Con los 5 kilómetros no hay grandes cambios. Para 10 kilómetros sí necesitaríamos cargar un poquito más de hidratos de carbono y tomar ya la bebida rehidratante antes, aunque sea un vasito. Pero, ¿y con los 5 kilómetros agua nomás? Sí, con agua ya se alcanza a cubrir y se repone al término de la competencia y se toma la rehidratante. Perfecto. Dependiendo en cuánto tiempo haga estos 5 kilómetros, porque hay personas con los climas, o sea, la temperatura que tenemos que quizás completa 5 kilómetros en 45 minutos y eso implicaría así tener un puntito de hidratación y de las bebidas rehidratantes. Pero si durante la corrida en 5 kilómetros suelen haber 2 a 3 puestos de hidratación y se puede parar en 1, 2 o 3, pero mínimamente en 1 hay que parar. Perfecto, bueno, estamos aprendiendo con nuestro invitado. Vamos a hacer un corte y volvemos ya.
estamos en la parte final de nuestro programa, pero tenemos unos minutitos para que ustedes puedan hacer las consultas con nuestra invitada a través de las redes sociales, el doctor en casa en todas las redes sociales. A ver, por favor. Eduardo de Asunción quiere saber cómo debe ser la hidratación durante la maratón. Yo me adelanté, pero vos podés de vuelta decirle. Perfecto, buenísimo. Maratón, si es 42 kilómetros, cada 15 a 20 minutos debe estar hidratándose. Agua o bebida rehidratante, ¿verdad? Si estamos hablando de 5 kilómetros, hablaba recién que hay, de acuerdo a los puestos de hidratación, por lo menos uno mínimo, pero se puede estar parando en el segundo o tercer puesto también. Y te mencionaba antes de salir al aire que también depende mucho de la humedad. Si hay mucha humedad, uno está transpirando mucho y hay que responder a la sensación de sed. Hay muchas corrientes de lineamientos que hablan que ya la sensación de sed es un efecto tardío, sí, que ya es un estado de deshidratación. Pero bueno, también hay que responder, ¿verdad? Si uno ya se hidrató y aún así está con sed, significa que hay que volver a parar. Perfecto. Vamos a ver la otra consulta. Mariana de Luque quiere saber cómo se puede evitar los problemas estomacales en la maratón. Buenísima la pregunta, sí, porque es una de las características, las molestias del estómago y también del intestino. Hay que evitar alimentos altos en fibra en el desayuno. Un desayuno saludable siempre decimos que tiene fibra, claro, pero en el caso de las corridas hay que reducir las fibras o todo lo que represente una digestión pesada para el atleta, que ahí entra lo individual. Hay personas que no toleran bien la lactosa, entonces se saca la lactosa del desayuno. Hay personas que el volumen cargado no les facilita, entonces se dosifican 2 partes del desayuno. Principalmente evitar lo que le va a agredir al estómago. Hay personas que toman el café a la mañana y les golpea, entonces se recurre a un té o a un cocido. Entonces ahí se va viendo lo individual en particular, pero en líneas generales se reducen las fibras y todo lo que represente demasiado volumen no pueda producir gases. Perfecto. Vamos con otra consultita. Alfredo de Ciudad del Este quiere saber si podría facilitar algunos consejos post-maratón. Buenísimo, mira qué interesante. Consejos post-maratón: hidratarse, hablábamos de reponer el 150%, no todos se van a pesar, es la realidad. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos 1,5 litros hay que ir tomando entre las 3 a 6 horas post-entrenamiento. Y también es importante estirar bien, hidratarse y comerse una fruta y un yogurcito. Con la fruta reponemos hidratos de carbono, ciertas vitaminas y minerales, y con el yogur, que es algo que suele haber en los lugares de competencia, reponemos un poco más de los hidratos de carbono y le damos un pequeño aporte de proteínas al cuerpo. Perfecto, bueno, súper claro. Terminó el programa, María José. Queremos agradecerte la presencia, queremos que estés otra vez acá con nosotros. Gracias a vos, Vivi, un lujo para mí poder acompañarte y contenta de acompañar a todos. Perfecto. ¿Nosotros qué vamos a hacer ahora? Nos despedimos y nos volvemos a encontrar en el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.